Saludos cordiales a los estudiantes cursantes de la asignatura de Derecho del Trabajo. Les habla el profesor Dionis José Alvarado Pinto, que en esta oportunidad se encargará de desarrollarles el tema referido al salario, que vendría a ser la contraprestación que le debe el patrono al trabajador por la venta de su fuerza de trabajo, bajo una situación de subordinación o dependencia. En este sentido, el artículo 91 de la Constitución Nacional va a consagrar el derecho que tiene todo trabajador a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas, materiales, sociales e intelectuales que pueda poseer. Suena como de ciencia ficción dado el actual contexto venezolano, pero es el deber ser, que el salario sirva de instrumento para que el propio trabajador pueda garantizar su propia vida y su bienestar tanto para él como para su familia. Continuando con el artículo 91 constitucional, se va a garantizar el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores en el beneficio de la empresa. En otras palabras, se consagra el llamado principio de igual salario por igual trabajo, que hace referencia a que un trabajador que realiza unas labores en la misma cantidad y con la misma cualidad que otro trabajador le debería corresponder un salario igual que ese otro trabajador, porque en caso contrario estaríamos en presencia de una situación de discriminación. Por supuesto, existen excepciones en las cuales por razones de antigüedad, por razones de méritos, por razones de cargas familiares, se le da un salario mayor a otro trabajador a pesar que realiza una misma labor, pero eso son excepciones a la regla. El principio general es que una persona que realiza un trabajo igual que otra debería recibir la misma remuneración. En cuanto a la participación de los trabajadores en el beneficio de la empresa, esto hace referencia a las famosas utilidades, que es una excepción al elemento ajenidad que caracteriza las relaciones de trabajo o el contrato de trabajo. Debemos recordar que la ajenidad es la situación en la cual el trabajador es ajeno a los beneficios que reporta el fruto de su trabajo. Es decir, él fabrica una silla y le está vendiendo esa capacidad, esa fuerza de trabajo para fabricar esa silla al patrono. El patrono vende esa silla y esos beneficios de la venta de la silla le pertenecen al patrono, porque el trabajador lo que hizo fue venderle su fuerza de trabajo al patrono a cambio de un salario. El producto de la explotación de esa fuerza de trabajo le pertenece en todo caso al patrono, pero existe una excepción, que es las famosas utilidades, en las cuales los trabajadores tendrán derecho a participar en un porcentaje establecido por la ley en los beneficios anuales que reporta la actividad de esa entidad de trabajo. Continuando con el referido artículo 91 constitucional, se establece que el salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria de conformidad con la ley. En pocas palabras, el salario como un medio de subsistencia del trabajador no podrá ser objeto de una acción de embargo en razón de unas deudas o obligaciones que haya contraído el trabajador, porque es un medio para poder sobrevivir en la sociedad y por razones hasta de carácter humanitario es necesario que él tenga la garantía de poder disfrutar de ese medio de subsistencia. Sin embargo, procurando la protección también del interés superior del niño, niña y adolescente, existe la posibilidad de embargar ese salario cuando existan deudas en razón de una pensión alimentaria insatisfecha por parte de este trabajador. En este sentido, se habilita la posibilidad de embargar ese salario de manera parcial para poder satisfacer estas necesidades vitales. Cuando la Constitución establece que el salario se va a pagar de manera oportuna y periódica, hace referencia a que ese carácter
del salario como un medio de subsistencia al trabajador, tiene que entregarse, tiene que pagarse de manera oportuna en el tiempo debido a los efectos de que el trabajador tenga garantizado poder disponer de esos recursos para garantizarse la propia sobrevivencia, y va a ser pagado en moneda de curso legal. Debemos tener en cuenta que la moneda de curso legal en Venezuela es el bolívar, a pesar que existe un fenómeno que se llama la dolarización de facto, que hace que todos los bienes y servicios se calculen en base al dólar como referencia, pero la moneda de curso legal en Venezuela sigue siendo el bolívar. Y para finalizar el referido artículo 91 constitucional, se establece el deber del Estado de garantizar a los trabajadores, tanto públicos como privados, un salario mínimo vital que será ajustado anualmente tomando como referencia el costo de la canasta básica, y será la ley la que establecerá la forma y el procedimiento a los efectos de su determinación. En pocas palabras, ningún patrono podrá pagar un salario por debajo del mínimo fijado por el Estado a través del Ejecutivo Nacional vía decreto, que será revisado anualmente tomando como referencia la canasta básica. Lamentablemente, en la realidad hay un desfase brutal entre el salario mínimo y el costo de la canasta básica, que históricamente ha sido deficitaria, pero nunca ha llegado a los niveles extremos en los que se encuentra actualmente el salario mínimo en Venezuela. Ese derecho al salario lo vamos a ver reflejado en el artículo 98 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras, cuando expresa lo mismo que ya estaba contemplado en el artículo 91 constitucional, que todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades materiales, sociales e intelectuales. Igualmente que el salario gozará de la protección especial del Estado y constituye un crédito laboral de exigibilidad inmediata, y toda mora en su pago genera intereses. Es decir, que cuando se deja de pagar el salario en su momento oportuno, esto va a generar intereses que deberán ser pagados al mismo nivel de valor y exigibilidad que el propio salario. En ese sentido, el artículo 99 del referido decreto ley del trabajo va a establecer la libre estipulación del salario, que es el derecho que tienen las partes de una relación laboral, es decir, el trabajador y el patrono, para establecer dentro de las condiciones de trabajo el monto del salario, que será la contraprestación, la remuneración que recibirá el trabajador por la venta de su fuerza de trabajo al patrono, y ellos tienen la potestad de establecer bilateralmente cuál va a ser ese monto a través de un proceso de negociación. Sin embargo, esa negociación tiene un límite que es de orden público, y es la figura que ya señalamos en el artículo 21 de la Constitución, referido al salario mínimo. Las partes pueden negociar libremente un salario siempre y cuando ese salario no esté por debajo del salario mínimo fijado por el Ejecutivo Nacional. En este sentido, debemos recordar que el derecho del trabajo tiene una naturaleza jurídica mixta de normas de orden público y normas de derecho privado. La potestad, la libertad de estipular libremente el salario entre las partes es de derecho privado, y ese salario mínimo, que no puede ser vulnerado por acuerdo entre las partes, es de orden público. Y una vez que se ha estipulado, que se ha fijado ese salario, siempre respetando por supuesto el límite del salario mínimo, ¿podrá el patrono, por ejemplo, establecer condiciones o limitaciones al trabajador para disponer de ese salario? El artículo 101 del referido decreto ley del trabajo establece que todo trabajador tendrá derecho a la libre disponibilidad de su salario, y no podrán establecerse condicionamientos o limitaciones no previstas en la Constitución y en la ley que impidan el ejercicio de este derecho. Por ejemplo,
que el patrono en un contrato de trabajo establezca la obligación del trabajador de gastar su remuneración en una tienda que le pertenece al propio patrono. Es decir, se paga y se da el vuelto a través de la relación laboral. Ahora bien, el artículo 103 del referido decreto ley del trabajo va a establecer la irrenunciabilidad del salario, y es que el derecho al salario es irrenunciable y no puede cederse, ya sea en todo o en parte, a título gratuito o oneroso, a otros, salvo que se traten de los hijos o el cónyuge o la persona con la cual se tenga una unión estable de hecho, y existe la posibilidad también de que el trabajador autorice al patrono para que le haga descuentos para cuotas sindicales o contribuciones a las cajas de ahorro conforme a los estatutos y a las leyes. La definición de salario la vamos a encontrar en el artículo 104 del referido decreto ley del trabajo, que establece que salario va a ser la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera que fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal que corresponda al trabajador por la prestación de su servicio, y entre otros comprende las comisiones, las primas, las gratificaciones, la participación en los beneficios o utilidades, sobresueldos, bono vacacional, así como los recargos por días feriados, horas extraordinarias o trabajo nocturno, alimentación y vivienda. Estamos en presencia en realidad del llamado salario integral, que es aquel salario que nos va a permitir calcular las prestaciones sociales. Y esta definición de salario integral va a incluir todos estos conceptos, que si comisiones, primas, gratificaciones, bonificaciones, etcétera, porque anteriormente estos conceptos eran excluidos del salario a los efectos del cálculo de las prestaciones sociales. Al crearse el salario integral, con la reforma que se hizo en el año 1997 a la anterior Ley Orgánica del Trabajo, se incluyó este salario integral para evitar la estrategia del patrono, incluyendo el patrono Estado también, de disfrazar el salario a través de bonos o bonificaciones o primas o gratificaciones que eran excluidas de las prestaciones y por tanto perjudicaban al trabajador. Ahora, con el salario integral, todas las bonificaciones, primas y gratificaciones o cualquier denominación que reciban estas figuras remunerativas van a formar parte del salario integral, que va a permitir el cálculo de las prestaciones sociales. Y es que en la actualidad lo que fue ese proceso de bonificación para ocultar el salario que derivó en el salario integral está ocurriendo en la figura del llamado cestatique o bono de alimentación, que se supone que es un beneficio de carácter no salarial para que el trabajador pueda adquirir alimentos u otros productos de primera necesidad. Eso se ha renaturalizado porque el cestatique prácticamente es un pago en bolívares, en moneda de curso legal, que puede el trabajador disponer libremente de él. Es decir, en realidad es parte del salario y no un beneficio de carácter no salarial. Esperemos que esta situación irregular sea superado en un futuro. Este mismo artículo 104 al final establece otro tipo de salario, que es el llamado salario normal, que lo va a definir como la remuneración devengada por el trabajador de forma regular y permanente por la prestación de su servicio. Quedan por tanto excluidos del mismo las percepciones de carácter accidental, las derivadas de las prestaciones sociales y las que esta ley considere que no tienen carácter salarial. Para la estimación del salario normal, ninguno de los conceptos que lo conforman producirá efecto sobre sí mismo. Este salario normal es el que nos va a servir para calcular el resto de conceptos laborales. Continuando con el referido decreto ley del trabajo,
el artículo 105 va a establecer los beneficios sociales de carácter no remunerativo, es decir, que no tienen carácter salarial, no se van a considerar como parte integrante del salario. Y estos serían los servicios de los centros de educación inicial para los hijos de los trabajadores, el cumplimiento del beneficio de alimentación para los trabajadores a través de comedores, cupones, tarjetas electrónicas de alimentación y demás modalidades que establezca la ley. Los reintegros por gastos médicos, farmacéuticos y odontológicos de los cuales goza el trabajador, las provisiones de ropa de trabajo, las provisiones de útiles escolares y de juguetes para sus hijos, el otorgamiento de becas o pago de cursos de capacitación, formación o de especialización y el pago de los gastos funerarios. Por la naturaleza especial de estos beneficios sociales no se consideran parte del salario, salvo que las partes libremente estipulen en los contratos colectivos de trabajo o en los contratos individuales que se considere parte del salario, porque debemos recordar que todo aquello que beneficia al trabajador es permitido por la ley y solamente se establecen límites mínimos que no deben ser rebasados por las partes. Pero ¿qué sucede si el patrono paga el salario en negro? Pagar en negro es un término muy utilizado en España para hacer referencia a aquellos patronos que pagan el salario sin dejar ningún tipo de constancia a los efectos de eludir las responsabilidades derivadas de una relación de trabajo. Como tú no puedes demostrar a través de un recibo que yo te pagaba un salario, entonces tú no puedes demostrar que eras mi trabajador. En ese sentido, debemos recordar que existe una presunción de la existencia de una relación de trabajo entre quien presta un servicio personal y quien lo recibe. Una vez que el trabajador ha demostrado que prestaba un servicio personal a ese patrono, todo lo referido a las condiciones laborales con las cuales él prestaba ese servicio van a ser consideradas de acuerdo a lo que el trabajador alegue. Es decir, la ley va a presumir que todo lo que diga el trabajador sobre las condiciones de trabajo con las cuales él prestaba su servicio se van a considerar como cierta, y la carga de probar que no era así va a corresponder al patrono. En este sentido, la ley establece la obligatoriedad de que el patrono entregue un recibo con todos los conceptos laborales y beneficios que le corresponden al trabajador en el periodo en que se efectúa el respectivo pago, a los efectos de demostrar que efectivamente se cumplió con la ley. Ahora vamos a abordar el tema de la clasificación de los salarios. En este sentido, el artículo 112 del referido Decreto Ley del Trabajo establece las formas de estipular el salario, donde se encuentra el salario por unidad de tiempo, por unidad de obra, por pieza o a destajo, por tarea y por comisión. El salario por unidad de tiempo lo vamos a ver contemplado en el artículo 113, que establece que se entenderá que el salario ha sido estipulado por unidad de tiempo cuando se toma en cuenta el trabajo que se realiza en un determinado lapso sin usar como medida el resultado del mismo. En pocas palabras, cuando a usted le pagan un salario por cumplir con una jornada de tiempo, indistintamente de lo que usted haga durante esa jornada, si usted tuvo que laborar o simplemente estar a disposición del patrono, usted le están remunerando por unidad de tiempo. Por ejemplo, una persona está en una oficina y no realiza ningún trabajo porque le corresponde atender al público. Ese día no hubo público, no trabajó, pero cumplió con su jornada de trabajo y estuvo a disposición de las órdenes o instrucciones del patrono. Ahora, el salario por unidad de obra, por pieza o destajo, lo vamos a encontrar en el artículo 114, que establece que se entenderá que el salario ha sido estipulado por unidad de obra, por pieza o a destajo, cuando se toma en cuenta la obra realizada por el trabajador sin usar como medida el tiempo empleado para ejecutarla. Cuando el salario se hubiera estipulado por unidad de obra, por pieza o a destajo, la base del cálculo no podrá ser inferior a la que correspondería para remunerar por unidad de tiempo la misma labor. En este caso, el trabajador está obligado a presentar un resultado indistintamente del tiempo que le haya tomado ejecutarlo.
pero siempre la remuneración va a tener como referencia la unidad de tiempo que se toma realizar esa labor en concreto. Es decir, que el trabajador no va a ser remunerado por debajo de lo que le hubiera correspondido si le estuvieran pagando por jornada de trabajo específica, por el tiempo que requiere realizar esa labor en promedio. Y por último, el salario por tarea que está contemplado en el artículo 115 del referido decreto ley del trabajo, que establece que se entenderá que el salario ha sido estipulado por tarea cuando se toma en cuenta la duración del trabajo, pero con la obligación de dar un rendimiento determinado dentro de la jornada. En pocas palabras, el trabajador no solamente debe cumplir con una jornada de trabajo, sino también ofrecer un rendimiento dentro del tiempo de esa jornada de trabajo. Podríamos decir que es un método mixto que toma en cuenta tanto el tiempo en la jornada de trabajo como el rendimiento que se realiza en el trabajo durante ese tiempo específico. Resulta más habitual el salario por unidad de tiempo, pero cuando se estipula el salario por unidad de obra, por pieza, a destajo, por tarea o por comisión, el patrono tiene la obligación de dejar constancia del método de cálculo a través de carteles que debe fijar en la entidad de trabajo para que los trabajadores conozcan de ese método, igualmente el sindicato. Ahora bien, el salario que devenga un trabajador en horario nocturno es mayor que un trabajador en horario diurno, porque ellos perciben el llamado bono nocturno, que es un incremento en el valor de la hora nocturna de un 30% de recargo, por lo menos sobre el salario convenido para la jornada diurna. Es decir, que si a un trabajador se le paga X cantidad por laborar de día, el trabajador que labora de noche deberá tener ese salario más un 30% de recargo por laborar de noche. Ahora, ¿qué sucede en el caso de las horas extraordinarias? Es decir, cuando el trabajador labora más allá del tiempo de su jornada de trabajo ordinaria o habitual y tiene unas horas extras acumuladas, hasta un máximo de 2 horas diarias. En ese sentido, el trabajador tendrá derecho a que esas horas extraordinarias sean pagadas con un recargo del 50% sobre la hora ordinaria normal. De esta manera, el trabajador es recompensado por ir más allá del tiempo necesario en la jornada ordinaria. Ahora bien, ¿será que los días feriados y de descanso del trabajador deben ser remunerados? ¿Se tiene que pagar por esos días en los cuales el trabajador no está laborando? Pues el artículo 119 del referido decreto ley del trabajo establece que el trabajador tiene derecho a que se le pague el salario correspondiente a los días feriados o de descanso cuando haya prestado servicio durante los días hábiles de la jornada semanal de trabajo. Estos días de descanso igualmente deben ser remunerados a pesar que el trabajador no labora en esos días. Ahora, ¿qué sucede si el trabajador de manera efectiva labora ese día feriado o de descanso? En este caso, conforme al artículo 120 del referido decreto ley del trabajo, el trabajador tendrá derecho a que ese día se le pague con un recargo del 50% sobre la jornada habitual o normal. En cuanto a las vacaciones, el salario base para el cálculo de las mismas va a corresponder al salario del mes anterior al disfrute de esas vacaciones. Y si se trata de un salario calculado por obra por pieza o destajo, será el promedio de los 3 meses anteriores a ese disfrute de vacaciones. Pero ¿cuál es el salario con el cual se va a calcular todos estos conceptos, que si vacaciones, que si horas extras, bonos nocturnos y demás elementos? Pues a través de lo que conocemos como el salario normal, que debemos recordar que es la remuneración regular y permanente que va a percibir un trabajador por su prestación de servicio. Todo lo que sea de carácter extraordinario va a formar parte del salario integral, que va a ser el salario con el cual vamos a calcular, por supuesto, las prestaciones sociales conforme a lo establecido en el artículo 122 del referido decreto ley del trabajo. ¿Y cómo debe efectuarse el pago de este salario? El artículo 123 del referido decreto ley del trabajo
hace referencia que el salario debe pagarse en moneda de curso legal, siendo el caso venezolano la moneda de curso legal el bolívar. Y por acuerdo entre el patrono y el trabajador, se podrá pagar mediante un cheque bancario o por medio de un depósito en una entidad de ahorro y préstamo o institución bancaria conforme a las normas del reglamento. No se permitirá, expresa el artículo, el pago en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que quiera sustituirse la moneda, es decir, no se acepta el pago en especie a través de otros bienes que no sea la moneda de curso legal. Sin embargo, se podrá considerar parte del salario cuando esto conlleve un beneficio social para el trabajador, lo que es la dotación de vivienda, la provisión de comida y otros beneficios de naturaleza semejante, es decir, un complemento al salario, pero en ningún momento va a sustituir completamente al salario. Por ejemplo, un trabajador que adicionalmente al depósito que recibe en su cuenta nómina en una entidad bancaria a su nombre, va a recibir una cesta de alimentos o una vivienda para poder disfrutar de la misma en virtud de la relación laboral. Y a los efectos de los cálculos laborales se va a tomar en cuenta estos beneficios como parte del salario conforme a los contratos individuales de trabajo y las convenciones colectivas. ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es la oportunidad del pago del salario? En este sentido, el artículo 126 del referido Decreto Ley del Trabajo hace referencia a que será la libre estipulación, el libre acuerdo entre el trabajador y el patrono, el que fije el lapso para el pago del respectivo salario, pero estableciendo un límite máximo que no será mayor a una quincena, estableciendo una excepción de un mes cuando el trabajador reciba alimentación y vivienda de parte del patrono. A los obreros se acostumbra a pagarles semanalmente y a los empleados quincenalmente y en casos excepcionales mensualmente, pero cuando se cumple con la alimentación y vivienda para ese trabajador por parte del patrono. Esto es un límite máximo que no involucra en ningún momento que podrá establecerse unos lapsos menores. Por ejemplo, un empleado que en vez de cobrar quincenalmente, cobre semanalmente, como serían los casos de alta inflación, donde se ve perjudicado cuando hay lapsos largos para el cobro del respectivo salario. Para finalizar y en conclusión, el salario es la contraprestación que percibe el trabajador en virtud de su prestación de servicio personal bajo subordinación de un patrono. En este sentido, el salario puede ser normal o integral, y el salario integral es el que va a corresponder al cálculo de las prestaciones sociales y el salario normal el que va a corresponder a los demás conceptos de naturaleza laboral que debe recibir el trabajador en virtud de esa relación de trabajo. Visto cómo ha sido a grosso modo algunos elementos particulares que componen esta importante institución del salario en el derecho del trabajo, me despido atentamente de ustedes deseando encontrarnos en otra oportunidad, agradeciendo la atención prestada. Hasta luego.